estamos cercando nuestra celebración del nacimiento de Cristo, sabemos que a nuestro alrededor hay muchas prácticas tradicionales pasando que son basadas en creencias falsas, ideas equivocadas que mezclan conceptos bíblicos con ideas paganas. Entre todos, especialmente aquí en nuestro pueblo, lo más feo es la adoración de la Virgen en lugar de Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros recibimos enseñanzas bíblicas y entonces verdaderas sobre Cristo y su propósito a venir al mundo como humano. Lo que sabemos por la enseñanza bíblica es que Cristo Jesús vino principalmente para vivir su vida sin pecado, para ser el Cordero sin mancha y dar su vida en rescate por muchos. Entonces la Navidad es mucho más que la celebración de un niño en un pesebre. Es la celebración del Salvador quien procuró el perdón para nosotros, si somos los dispuestos a arrepentir de nuestros pecados y confiar en Jesús y su obra salvadora. Entonces, en nuestra celebración de la Navidad, nunca debemos olvidar, junto con la venida del Señor, es la cruz. Él vino para morir. Y el mensaje de la cruz demanda algo de nosotros. Hay solamente dos opciones. Podemos rechazarlo como los que consideran el mensaje de la cruz una locura, confiando en la sabiduría falsa humana en lugar de la verdad de Cristo, y entonces vivir la vida sin Cristo, esclavizado al poder de su carne pecaminoso, bajo el reino de Satanás, y por fin muriendo en sus pecados, pagando la pena de sus pecados, que es la muerte, la eterna separación del amor y misericordia de Dios, sufriendo para siempre en el infierno. Pues es una manera de responder al mensaje de la cruz. O puedes aceptar el mensaje de la cruz como la sabiduría de Dios que es, con toda confianza en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para pagar la pena de los pecados de todos los que han de creer en Él, de los que han de arrepentir de sus pecados y confiar solamente en Cristo, Dios, quien vino en forma de hombre para vivir la vida perfectamente sin pecado y morir como el Cordero de Dios sin mancha, pagando la pena del pecado, que es la muerte, y proveyendo la redención para los cuales Dios determinó a derramar su amor y misericordia, dándoles la fe que viene por el oír la palabra de Cristo, perdonándoles sus pecados por la obra de Cristo y reconciliándoles con Dios, de vivir la vida abundante con gozo y paz aquí en la tierra y después vivir por siempre con Jesús en el cielo, en el cielo y en el nuevo cielo y la nueva tierra en el futuro. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad, o sea, una locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Entonces, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. 1 Corintios 1:21. Somos los que creen o los que rechazan, no hay otra opción. Ustedes que están aquí escuchando, tienen que considerar a cuál lado son ustedes. ¿Dónde van a ser hallados? Por eso predicamos a Cristo y Cristo crucificado.
Por eso es importante, considerando la Navidad, considerando también la razón para la Navidad. ¿Por qué vino Jesús? Romanos 5, 6 al 11, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muere por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Predicamos el Evangelio de Cristo, crucificado, sepultado y resucitado, porque así es lo que proclama la Biblia. Como nos indica 1 Corintios 15, 1 al 3, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. A no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué el primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo el Mesías, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio que predicamos, el evangelio de la verdad que Dios ofrece a todos que lo recibe, acepte por fe. Yo sé que entre las últimas predicaciones hemos enfatizado aún la venida de Cristo y el evangelio de Cristo. Y yo sé que algunos aquí no han llegado al punto de profesar a Cristo como su Salvador. A lo mejor hay algunos que asisten que también tienen que considerar su profesión de fe. Entonces, aún entrando el mensaje, quiero levantar este demanda de la cruz, para que entre la predicación y considerando el sacrificio de Cristo, el Espíritu de Dios puede estar preparando sus corazones para considerar la verdad presentada aquí en la revelación de Cristo. Oremos. Señor, damos gracias por la oportunidad que hemos recibido de congregarnos ahora y escuchar de ti por medio de la predicación de tu palabra. Pido, Señor, por mis hermanos en Cristo, que sea un mensaje para edificar a sus vidas, para exhortarnos, para animarnos, para motivarnos de vivir siguiendo a Cristo y tomando los pasos de Cristo, viviendo por el ejemplo de Cristo, en el poder dado a nosotros por el Espíritu de Dios. Pero también por nuestros amigos y amigas que están asistiendo, algunos que no han llegado a una profesión de fe, otros que han profesado Cristo como Salvador, pero que viven como en tal manera que que muestra que no entienden el mensaje. Pido, Señor, abrir sus ojos espirituales ahora. Permítanles saber Jesús revelado por su palabra. Padre, damos gracias por el sacrificio de Cristo. Y damos gracias por la vida de Cristo. Ahora, considerando la venida de Cristo, pedimos, Señor, usar tu palabra en nuestras vidas para salvar a los que necesiten ser salvados y para moldearnos a la imagen de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Ahora quiero que tomamos tiempo para ver
un importante pasaje bíblico en relación del ministerio de Cristo a venir al mundo en forma de hombre con el propósito de morir en lugar de los pecadores que han de creer en Él. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Pablo fue escribiendo a la iglesia esa carta desde la cárcel para animar a los hermanos que fueron preocupados por él. Y también en parte para tratar con un problema que existía ahí, que tenía la potencial de levantar conflictos entre algunos hermanos ahí en Filipos. Pues en capítulo 4 aún implora a algunas hermanas a dejar sus diferencias y exhorta a otros hermanos a ayudarles en el proceso de la reconciliación entre ellas por causa de Cristo. Nuestro texto, hallado en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, muchas veces se forma la base de una explicación teológica sobre la encarnación de Cristo. El gran kenosis, como está conocido por los teólogos, o sea, la doctrina o enseñanza bíblica sobre la venida de Cristo, Dios mismo, el eterno segundo miembro de la Trinidad, al mundo en forma humana, para cumplir su ministerio público ante los hombres. Y se vale estudiarlo así de vez en cuando y entender cómo fue que Cristo mismo, Dios, tomó la carne humana y siguió viviendo perfectamente aquí en la tierra y continuó aún después la resurrección como el Dios hombre. Pero no sé mi propósito el día de hoy con este pasaje. No sé mi propósito ahora porque quiero que saquemos de aquí el propósito principal, original, cómo relaciona el pasaje en su contexto a la porción de la carta donde nos encontramos. Entonces quiero que tomemos tiempo a ver el texto a la luz del contexto inmediato y ver las implicaciones muy relevantes a nuestras vidas y cómo vivamos sirviendo juntos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia para que Él amó tanto que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Como dice Efesios 5, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, como dice Efesios 5, en los versículos 25 al 27. Capítulo 2 de Filipenses empieza con las palabras por tanto. Por tanto, es la frase usada por el apóstol Pablo para enfatizar la relación entre lo que ya decía en capítulo 1 con lo que está preparando a decir en capítulo 2. Hay una conexión inseparable. Pablo escribió la carta con un tono muy gozoso, demasiado gozoso, podemos decir, considerando las dificultades que él fue enfrentando ahí en la cárcel. Y escribió así para animar a los hermanos que fueron preocupados, no solamente por él, pero también por sus propias vidas, diciendo que él fue persuadido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 6. No solamente tenía la confianza tan fuerte en el Señor, que la obra del Señor va a ser cumplido en ellos, los verdaderos creyentes, pero también compartió con ellos como testimonio del poder del Señor, como aún su encarcelamiento y sus sufrimientos fueron usados por el Señor para el progreso del Evangelio. Capítulo 1, versículo 12.
Pablo entendió que el gozo no depende nada en las circunstancias humanas, sino que el gozo es una convicción establecida que Dios soberanamente controla todos los eventos de las vidas de los creyentes para su último bien, el último bien de los creyentes y para la gloria más grande de Dios. Es a la luz de sus propios sufrimientos por los hombres de ambiciones egoístas y con el conocimiento que aún entre la iglesia en Filipos fueron conflictos entre algunos, especialmente unas hermanas mencionadas en capítulo 4, que Pablo continuó en los versículos 27 hasta 30, exhortando a los hermanos de comportar como es digno del Evangelio de Cristo. Su comportamiento debe ser una reflexión de su profesión de fe, enfatizando la importancia de la unidad. Podemos ver las frases como versículo 27. Están firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículo 2. Siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, de estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Podemos decir por seguro, con la autoridad de Cristo revelado en su palabra, que la unidad, la que realmente es una unidad espiritual, nunca existirá por la fuerza humana. No hagan nada por contienda o vanagloria, o sea, ambición egoísta, dice versículo 3. No mirando cada uno por lo suyo propio, versículo 4. No, el contrario, dice los mismos versículos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, mirando cada cual también por los intereses de los otros. Entonces debemos rechazar el egoísmo y la vanagloria y debemos estimular los demás como superiores que nosotros mismos con humildad, y debemos poner los intereses de otros enfrente de, o más importante que nuestros propios intereses. Pues como en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo hasta ahora hemos disfrutado un sentido de unidad dulce entre nuestro compañerismo como iglesia. Pero hermanos, la unidad siempre será atacada por Satanás como manera de disminuir la influencia positiva de la iglesia entre la comunidad, por afectar negativamente el testimonio de la iglesia. Entonces, como dice el versículo 27 de capítulo 1, debemos siempre luchar unánimes por la fe del Evangelio y estar firmes en un mismo espíritu. Y como dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. Entonces ahora, a la luz del conocimiento del contexto del pasaje y siguiendo el flujo del argumento de Pablo, escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, llegamos al pináculo de su argumento. Si deseamos con todos nuestros corazones de experimentar el gozo y la paz que viene cuando la iglesia es unida en propósito, cuando hay unidad que se centra en la palabra de Cristo, vamos a buscar adelante con anticipación para la respuesta que viene. Clámanos, Pablo, clámanos, vamos a clamar a Pablo, darnos la respuesta. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos ser unánimes de espíritu o tener una misma actitud? ¿Cómo podemos ser juntos, unidos, firmes en un mismo propósito? ¿Cómo es posible para todos los hermanos de la iglesia de ser de una misma mente y retener el espíritu unido mientras crezcamos como iglesia? Y tenemos la respuesta aquí en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar,
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no recomendó la formación de alianzas entre algunos como los partidos políticos hacen en el mundo cuando sienten que faltarán suficientes votos para ganar. Pero tristemente es la forma de pensar entre algunos cristianos en la iglesia en lo general. Pablo nos recomendó que busquen entre la sabiduría humana principios que usen los negocios ni las ideas psicológicas para que todos sienten bien unos a otros. Tampoco recomendó Pablo que adopten todas las ideas personales que la mayoría les gustan o solamente las que no les ofenden los hermanos inmaduros. Pero tristemente son las recomendaciones que van a leer en los libros supuestamente cristianos que venden los líderes populares entre la iglesia el día de hoy. No, el consejo de Pablo fue simplemente devolverlos a Cristo. Regresen a Cristo. Pongan su enfoque en Cristo, quien murió en nuestro lugar. Cristo es siempre la respuesta, hermanos. Cristo no solamente pagó la pena del pecado, pero también rompió el poder del pecado. Es Cristo y su evangelio que siempre es la respuesta a todos nuestros problemas. Es solamente Cristo que puede resolver los problemas relacionales que existen entre los hermanos aquí en la tierra, y Él ha mostrado su bastante y suficiente poder para solucionar los problemas entre las personas o problemas interpersonales aquí, cuando Él mismo solucionó el problema más grande que existía, el problema interpersonal que existía entre los seres humanos y Dios. ¿Qué dice Romanos 5? Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y aquí en nuestro pasaje, versículo 8, nos dirige a la cruz. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permiten la verdad entrar y hundirse en sus mentes y corazones. Tan sencillo es que unos no quieren aceptarlo. Y al mismo tiempo, tan profundo es que no podemos imaginarse como Cristo, Dios mismo, tomó la carne humana, vivió la vida perfecta para morir en nuestro lugar. Jesucristo, Jesucristo, Dios, vino para vivir como hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos.
Jesucristo Dios vino para vivir como hombre, para enfrentar toda tentación como hombre, pero sin pecado, y para tomar carne humana con el propósito de morir en nuestro lugar. Aquí en el pasaje tenemos una de las verdades más profundos, más bonitos y al mismo tiempo más prácticos en toda la Biblia. Ahora quiero que veamos el pasaje como es en su sencillez. En su sencillez, el modelo de la unidad espiritual. El modelo de la unidad espiritual. Jesucristo y su evangelio sea siempre la solución. La solución existe por su sacrificio. Y también Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es nuestro modelo de la unidad espiritual. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar pues. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 5 es una transición de la exhortación a una ilustración. Nos trae de la exhortación en versículos 3 y 4 y nos lleva a la ilustración en los versículos 6 al 8. 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino que con toda actitud humilde, cada uno de ustedes considere a otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y a la transición, versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál actitud? ¿Cómo fue la manera de pensar de Cristo que estamos siendo exhortados de adoptar e imitar? Es claro que la mente de tener aquí, la mente de tener aquí es unidad. Y de que una actitud necesaria para llegar a la meta es entonces la humildad. Debemos humillarnos. La única manera para alcanzar la meta de tener unidad espiritual que se centra en la palabra de Cristo y su persona es que adoptar la actitud de Cristo en tener genuina humildad que realmente busca los intereses de los demás antes que nuestros propios. La humildad genuina fue manifestada con absoluta claridad en la encarnación de Cristo. Cristo Dios mismo se humilló de su lugar altísimo hasta una posición más baja posible. En el tiempo que tenemos, quiero que caminemos juntos por el pasaje ante nosotros para ver los pasos de la humillación de Cristo, permitiendo el Espíritu de Dios usar la sencillez del mensaje del texto a penetrar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero antes que podamos ver los pasos de la humillación, debemos ver el lugar altísimo de donde Cristo estaba. Jesucristo, Dios, versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a algo como cosa a que aferrarse. Hay mucho en versículo 6 que podemos descargar y explicar, pero por el momento nada más quiero que ustedes todos sienten el peso de lo que Pablo está diciendo aquí. Primeramente, Jesucristo, Dios, el eterno segundo miembro de la Trinidad, siendo en la forma de Dios, es decir, simplemente que Cristo es Dios. Igual que el Evangelio según Juan 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos, unos en esencia, con los mismos atributos divinos. Versículo 6, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es Dios y nunca puede cesar de ser Dios, nunca puede perder ningún atributo de Dios.
pero no consideró los privilegios de ser Dios como algo de agarrar en la mano con fuerza sin dejar. Unos pelean para tener poder, para tener control, para tener privilegios y posiciones importantes. Cristo como Dios ya tenía absoluto poder, control soberano, privilegios todos, pues Él es el dueño de todo y tenía la posición más alta posible. Pero Cristo no agarró en la mano sus derechos como el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7. Y más totalmente opuesto a los hombres y mujeres que peleen para posición y traten de robar el poder. Cristo, quien tenía por derecho la posición más alta y el poder absoluto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice el texto. Es inconcebible que el Creador mismo no solamente tomó carne humana, vino a vivir como su creación, pero vino tomando por su propia decisión la forma de siervo. No vino como rey, no vino como político, no vino aún como dueño de tierras ni dueño de negocio. Tomó la posición de rango más bajo de la sociedad. Pues en la encarnación de Cristo pasó en una estable o una cueva entre los animales, donde guardaron los animales. Como mencionamos la semana pasada, aún los desechos de animales estaban a su alrededor. No fue un lugar bonito. Nació en familia humilde, un carpintero del pueblo. Se humilló en lo sumo, tomando la posición del siervo. En Juan 13 leemos que Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos. Después que haciendo la obra del siervo les decía a sus discípulos, Juan 13, 12 al 15, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. O también tenemos el versículo clave de Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieren tener una iglesia donde la unidad espiritual crece siempre para ustedes y para sus hijos y para sus nietos? Vale la pena ahora de poner en la práctica de sus vidas, el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Él es mucho más que nuestro mejor ejemplo. Hay gente que ve a Jesús como un hombre ejemplar y nada más. Él es nuestro Salvador, Él es Señor, pero también Él es la expresión total de los atributos de Dios. Él es nuestro ejemplo. Debemos poner como el estándar Él. ¿Cuáles son los líderes que Cristo quiere guiando a su iglesia? No son los orgullosos que peleen para posición y que quieren tomar autoridad sobre ustedes porque les gusta el poder. No, ellos son como los paganos gentiles. Cristo quiere levantar los humildes de corazón que han mostrado en la práctica de sus vidas un deseo genuino a servir, sirviendo a los demás aun cuando no reciben reconocimiento. Marcos 10, 42 al 45, llamándolos juntos a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero ustedes
Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su siervo o servidor. Y cualquiera de ustedes que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y no es una humildad falsa de meras palabras, ni es un servicio que aparece al vapor en el momento que pelea para ganar posición, como los políticos que prometen cosas antes que las elecciones y unen cosas superficiales para promover a sí mismos y después vuelven a revelar su preocupación con ellos mismos después que ganar lo que buscan. No, la humildad genuina y el servicio verdadero son marcas de la vida eterna, manifestadas sobre tiempo cuando otros les miran. Y más importante, aún cuando nadie se ve. Cuando Dios está levantando líderes para la iglesia y cuando Dios está usando a nosotros a buscar líderes que son de acuerdo con sus planes, buscamos siervos de Dios que han mostrado un deseo a servir a los demás hermanos sin ser invitados y exhortados de hacerlo. Cuando Dios levanta maestros y maestras entre la iglesia, son personas que ya tienen un deseo de estudiar la palabra de Dios en sus vidas personales y entonces como resultado un deseo a compartir con otros lo que ellos están aprendiendo. Diáconos que realmente muestran el significado de la palabra diácono. Es siervo. Hombres de Dios que por su propia cuenta desean servir a sus hermanos. Hombres maduros que buscan oportunidades de servir por su propia iniciativa. Y no solamente cuando tienen una responsabilidad delegada por posición. Lo mismo sea verdad por los pastores y futuros pastores y misioneros. Serán reconocidos como siervos de Dios que ya sirven a la iglesia, a sus hermanos y los demás. Es un reconocimiento de cómo son. Nadie va a convertir en ser algo solamente porque tiene la posesión. Nadie va a ser misionero solamente porque cruza una frontera internacional. Si no es evangelista, no está discipulando. ¿Ya dónde está? Dios no los llama para servicios más grandes los que no tienen el deseo a servir por su propia iniciativa. Hay los que hablan acerca de un deseo a servir al Señor como maestros, pastores y misioneros, pero no muestran el deseo de estar presente en su iglesia y servir a sus hermanos sin un título o una tarea asignada. Hermanos, el Señor busca los que son humildes y que sacrifican a sí mismos por el beneficio de los demás. Los que buscan oportunidades de, como dice el versículo 3, con humildad estimar cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Los que adoptan este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló él mismo. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Autosacrificio manifestado en el voluntario no uso de sus propios privilegios y dando su vida para el beneficio de otros. El autosacrificio debe ser también notado entonces en nuestras vidas. El servicio de los demás no siempre sea conveniente y fácil, hermanos.
Más que nada será inconveniente, a veces muy difícil. Cuesta algo de nuestro tiempo, cuesta algo de energía, cuesta de esfuerzos, recursos, y requiere mucha humildad. Como seres humanos, el orgullo es un tropiezo grande que siempre regresa a levantarse en nuestras vidas. Es la tendencia humana de pensar en nosotros mismos. Empezamos a preocuparse por nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros derechos o lo que sea. Alguien va a decir, es que no tengo tiempo para servir. Algunos dicen que no tienen tiempo, pero ¿cómo están usando los 24 horas, 7 días a la semana? ¿Cuánto tiempo están dedicando a servirse a sí mismos o ver la tele o cualquier otro pasatiempo que no tienen tiempo para servir a sus hermanos? O unos van a decir, es que no tengo dinero para gastar. Algunos en verdad no tienen mucho dinero, pero Dios nos ha dado todos algo que podemos usar para sacrificar y servir. Y algunos no tienen dinero por la manera que viven. Aún algunos de los más pobres van a tener una coca en la mesa cada vez que se sienten para comer, pero no tienen dinero para sacrificar, para servir a los demás. Es que me duele algo. Y no tengo dudas que algunos sufren de mucho dolor. Aún puedo decir que en nuestra iglesia y en la historia de la iglesia y en el mundo, algunos que sirven más y han servido más que todos son los que sufren dolores y enfermedades. Y no dejaron sus dolores ser un impedimento para servir. Y déjenme preguntar, ¿no piensan que nuestro Señor sufrió dolor cuando fue crucificado y aún antes que fue crucificado? Es que no es justo que otros no están haciendo tanto celos. No, es que alguien está recibiendo un reconocimiento por algo y nadie nota cuando yo estoy sirviendo. No han considerado que nuestro Señor vivió su vida. Dios mismo vivió como siervo. Es que, etcétera. Hay un sinfín de excusas. Tenemos que evaluar qué estamos haciendo, cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos viene de Cristo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, la energía, los esfuerzos, todo viene de Él, es un regalo de Él. Nosotros merecemos la muerte y el infierno eterno, nada más. Es lo que merecemos. Lo demás es por gracia, por misericordia. Todo lo que recibimos entonces es por la gracia y la misericordia de Dios. Si Cristo, quien tiene derecho de todo, sacrificó su vida para nosotros, ¿cómo debemos responder? ¿Y dónde está nuestra fe? ¿No puede el mismo Dios sostener nuestros cuerpos, reponer nuestros sacrificios y ayudarnos a tener todo tiempo que necesitamos para proveer para nuestras necesidades si dedicamos nosotros mismos a Él humildemente sacrificarnos para los demás? Cristo dice, el texto, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 5:19 nos dice que fue por obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno.
Y no existía otra forma de morir más penosa que la muerte en cruz. La cruz fue usada para los criminales, los más malos de la sociedad. No hay ningún respeto dado a los que mueren en la cruz, en una cruz. Aún en la forma de muerte que murió, manifestó la humildad. La humildad no es debilidad tampoco. Tenemos que entender, Cristo no fue débil. La humildad no es permitir a los enemigos de la iglesia infiltrar y destruir la unidad. Cristo fue fuerte contra el enemigo y los obradores de la iniquidad. La humildad tiene que ver más con nuestros motivos. Cristo se humilló y dio su vida para el beneficio de los demás. No es una actitud orgullosa ni de autopreservación. Unos no quieren estar firmes en la cara de oposición porque están más preocupados por ellos mismos que por los demás. El resultado de la humildad genuina es la unidad espiritual que Pablo fue llamando a los filipenses y a nosotros a tener en nuestras vidas, en nuestra iglesia. El otro resultado, los que son humildes serán exaltados por Dios. Versículo 9 y 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La recompensa viene, hermanos. Nuestra recompensa viene después que es de vida aquí. Algunos están buscando el reconocimiento y la recompensa ahora. Y si eso es lo que busca, ya tienes tu recompensa. En las palabras de Pedro, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 de Pedro 5, 5 al 6. Miren, hermanos, los hermanos humildes, genuinos, pueden esperar la promesa de Dios. Él los exaltará en su debido tiempo. Pero Dios resiste a los soberbios. Aún los que por su ignorancia de la palabra de Dios levantan a sí mismos pensando en su autodecepción, que son lo mejor, que a lo mejor ellos son el regalo de Dios a la iglesia. He visto en diferentes iglesias, hay personas que piensan que ellos son el regalo de Dios para la iglesia y levantan a sí mismos. Es muy feo, pero existe. Tenemos que tener cuidado. La autodecepción es peligrosa, aún fatal. Cristo murió para romper el poder del pecado y darnos libertad. Pero para recibir el perdón de sus pecados y el poder de vivir en la santidad, uno necesita humillarse a sí mismo ante Dios. Dios resiste a los soberbios. No es importante si asistes a la iglesia. No es importante si das dinero a la iglesia. No es importante si aún tienes un encargo dentro de la iglesia. Si no quieres humillarte ante Dios y someterte a Cristo como Señor de tu vida, tú no tienes derecho de pensar que posees aún la salvación. Bueno, fuerte, ¿no? Pero son son manifestaciones de tener Cristo en nuestras vidas. Vamos a perseguir el ejemplo de Cristo. Vamos a tener como deseo, el deseo de servir a Cristo, en servir a los demás. Porque Él es nuestro Señor. Y estamos tomando nuestra cruz para seguir a Él como Él es. Cristo dijo en Mateo 7, versículo 13 y adelante:
Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, o sea, la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Tarde o temprano, todos van a doblar la rodilla, dice Filipenses 2:10, en reconocimiento que el Señor Jesús es el Señor y debe ser exaltado. Todos van a confesar que Él es Señor. La única pregunta es, ¿cuándo? Humíllense ahora o será humillado ante Cristo cuando Él se siente en el gran trono blanco para darte la sentencia eterna para todos los perdidos que nos sometieron a Él como Señor de sus vidas cuando tenía la oportunidad. Podemos someterse a Él y exaltarle a Él ahora y vivir con Él para siempre, o rechazarlo a Él ahora y un día reconocerle como Señor y juez. ¿Qué es el secreto de la unidad en la familia? Cristo. ¿Tienen problemas en su familia? ¿Problemas en el matrimonio? ¿Problemas con las relaciones con sus hijos? ¿Qué es la respuesta? Cristo. ¿Qué es la respuesta para tener unidad en una iglesia? Cristo. Si tú nunca has arrepentido de tus pecados, que no has llegado a un pleno conocimiento de cómo es Cristo y estás dispuesto a humillarse ante Cristo y someterse a Él como Él dice en su palabra, ¿por qué no ahora? Si tú tienes tiempo asistiendo a la iglesia, pensando en Cristo, leyendo la palabra a lo mejor, pero no has llegado al punto de decir que Cristo es mi Señor y yo estoy listo para sacrificar todo porque quiero seguirle a Él, ¿por qué no ahora? Esta Navidad puede ser diferente para ti. No es suficiente tener una vaga relación con Dios. Como dice la gente, sí, conozco a Dios. Tienes que tener una relación con Jesucristo que viene cuando uno está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo y Cristo solo. Esto es cuando Cristo va a transformar la vida y puede usarte para transformar también tu familia. ¿Cómo es posible para todos los hermanos en una iglesia de ser una misma mente? Somos diferentes, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes tipos de trabajo, algunos viven en diferentes estilos de vida, somos muy diferentes. ¿Cómo podemos tener el mismo sentido? ¿Cómo podemos tener la misma mentalidad? ¿Cómo podemos pensar lo mismo y jalar juntos para un solo propósito? Cristo. La unidad está basada en una unidad espiritual porque tenemos el mismo espíritu y estamos conociendo y obedeciendo la misma palabra de Cristo.
La encarnación de Cristo es importantísimo por lo que cumplió Jesús en venir y morir por los pecadores dispuestos a arrepentir de sus pecados y confiar en Él. Pero también cómo está usado aquí en el contexto, en el argumento de Pablo. La encarnación de Cristo muestra por sus implicaciones la manera en que en Cristo podemos nosotros mantener la unidad y glorificar al Señor. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hayan pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideraba ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.